Me van a grabar. Ya, pero por Más encima. supuesto. Me van a poner más nervioso. Grabando. No, no pasa. Ya. Bueno, empezaremos. Ya, chiquillas y chiquillos. Gerardo me invitó, más bien me instó a, a hacer una clase rara, ¿cierto? Sobre agricultura, el agrónomo menos agrónomo que existe en la facultad. Porque de agrónomo me queda bien poco, pero vamos a hablar de Tenía una buena agricultura. mezcla. ¿Ah? Tenía una buena mezcla, pues. Sí, ojalá que me quede algo de agrónomo, porque me gustaría dedicarme un poquito a esas actividades, pero claro, hace tiempo que dejé estos temas, pero vamos a hablar de agronomía en términos más globales y, y en términos también más, más del Sistémico. punto de vista de, también del rol que cumple, ¿cierto? Y de cómo se han dado las cosas. Voy a compartir unas presentaciones. eh, son, ¿dónde se me olvidó ya cómo lo hace uno? Acá está, ¿cierto? No, ¿dónde era? ¿Dónde Está compartir? en No, verde. no quise. Compartir pantalla. Es verde, ¿cierto? Sí, pues. Ah, claro, aquí está. Sí, sí, está ahí. Está. Sí, ¿y por qué no aparece la parte que corresponde? Bueno, whiteboard. Será ahí. Eh, ¿Se ve ahí o no? Se ve blanco, profe. Sí, está ahí blanco. Todavía nada. Qué raro. Pero no una diapositiva animada como para que podáis. O sea, apretar un botón, no sé. Te voy a salir de. Aparece el número 1 abajo. Déjame ver qué pasa, a ver. Ya, vamos a ver. Acá está. No lo había visto. Ahí sí. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, la idea era hablar de la actividad agrícola, y esto es tremendamente extenso, digamos, de este concepto, pero vamos a centrarnos después en un tema eh, más específico, que es una forma que hemos conversado con Gerardo desde hace tiempo atrás, ¿cierto? Una forma de mirar la agricultura que desafortunadamente no es la forma en que se mira por parte de la agronomía, del estudio del agro. Es raro, pero no se mira desde este punto de vista, y creemos que para el caso de quien está desde otra perspectiva mirando, como son los ingenieros en recursos naturales renovables, deberían tener más bien esta posición. Y yo creo que también los agrónomos, pero los agrónomos no lo ven así, por lo menos hasta el momento. Eh, Partiendo por este concepto, este prefijo, ¿cierto? Agro, que se le pone a todo, agro esto, agro lo de allá, agro de acá, eh, aparecen en muchas partes, bien o mal empleado, pero es un concepto que está introducido en nuestra propia facultad, ¿cierto? Facultad de Ciencias Agronómicas,
Y agro viene del latín, también viene del griego, que es una palabra muy parecida, no me acuerdo cuál es, pero también del griego, y significa algo parecido también, que es campo de cultivo. Por tanto, tierra, como dice acá, adecuada para cultivar. Y por extensión, agro lleva el concepto de territorio, ¿cierto?, que ocupa un pueblo para su explotación de los recursos naturales, por supuesto, que están ahí, y que está delimitado por ciertas fronteras. Por lo tanto, agro es más que el cultivo, agro es más que la actividad, agro también es más que la situación geográfica. Agro es entonces el pueblo, las personas que se ocupan de llevar a cabo esta actividad. Así que es bastante extenso. Si lo viéramos como sistema, es claramente un sistema productivo, por supuesto, ¿cierto? Es como más se nos presenta, es decir, técnicas para conseguir ciertos objetivos, ¿cierto? Que tienen que ver con tratar de maximizar los, eh, los bienes y servicios que podemos sacar de los recursos naturales que disponemos. Pero agro también es un sistema económico, es una red de relaciones económicas. Se habla en este concepto del concepto de agronegocio, ¿cierto? Por lo tanto, agro tiene que ver con no solamente quién está ahí con la chupalla, ahí cabeza gacha, regando un cultivo o haciendo algo, ¿cierto? En un potrero, sino que tiene que ver con el camión que viene a buscar ese producto, el chofer que viene a buscar ese producto, los dueños de ese camión, ¿cierto? El destino que lleva ese producto a una vega, una feria, lo que sea, todo el sistema post cosecha que tiene que darse, ¿cierto?, encajonado, ya sean bines o en cajones de madera, o en cajones de plástico, miles de cosas de las cuales se ocupa, digamos, todo el sistema. Esa es una red de relaciones económicas, por lo tanto, la agricultura en sí misma es un sistema económico muy particular eh, eh, y muy complejo. Es un sistema territorial también, desde el concepto que nosotros manejamos de territorio, ¿cierto? Porque los, la parte agrícola, ¿cierto?, tiene toda una forma de relacionarse completamente diferente a la que nosotros tenemos en el ámbito de lo urbano. Y por lo mismo también es un sistema cultural es muy especial, ¿cierto? Y que en todas partes del mundo tiene expresiones diversas, ¿cierto? El agricultor alemán es distinto del nuestro, pero dentro de Alemania, ese agricultor, esa persona, no es un alemán cualquiera, es un agricultor, ¿cierto? Es una persona, es un campesino, es una persona que tiene ciertos sistemas culturales distintos del otro. A veces nos burlamos nosotros de los guasos que llamamos acá, ¿cierto? O de los gauchos en Argentina, lo que sea, ahí nos sentimos como de repente hasta superiores a mucha gente se siente, digamos, y pero tiene una mirada como de alguien distinto. Es un sistema cultural distinto. Y también asociado a eso mismo es un sistema social muy particular. Los sistemas agrícolas son sistemas sociales con una organización muy distinta a la nuestra, pero muy distinta a la nuestra, extremadamente distinta. Es otra organización social, ya sea formal o informal, pero es otro sistema de organizarse de la sociedad. Y no es pareja, digamos, en el sur tiene una forma, en el norte otra, en la cordillera otra, ¿cierto? Es distinta la forma en que se ocurre esta organización social. Y finalmente es un sistema o un modo de vida. Finalmente para mucha gente que vive en el campo
es un modo de vida, digamos, es la forma en que ellos consideran que es bueno vivir, digamos que es, y muchas veces uno no se explica cómo alguien que le está yendo mal, ¿cierto? Que la papa no rindió, que el precio de la papa estuvo malo, eh, y al siguiente año pone papa otra vez y nuevamente está malo, y qué sé yo, tiene una enfermedad, y el año siguiente pone papa otra vez, y dice, pero ¿esta persona no se da cuenta que es un buen negocio? Claro que se da cuenta, pero es un modo de vida, de eso no va a cambiar. Es una forma de entenderse con respecto al mundo, eh, que lamentablemente nosotros no la vemos tan, tan claramente. Eh, Ustedes no hicieron estudios de impacto ambiental conmigo, pero cuando yo hacía ese ramo, una de las cosas que me disgustaba, ¿cierto? Bueno, yo dejé el ramo porque me dejó hasta acá, pero una de las cosas que me disgustaba del sistema es el hecho de que se considera una agresión a los sistemas culturales solamente cuando la persona que está siendo agredida culturalmente pertenece a una etnia, digo yo, y nosotros que no tenemos una consideración de etnia, el campesino, ¿cierto?, que está ahí, que no es mapuche, que no es esto, que no es aymara, que no es veguita, ¿cierto? Eh, Van y le ponen una torre de alta tensión que pasa por el medio de su campo. Él no tiene derechos sobre eso ni puede decir nada. Entonces me parece una discriminación muy arbitraria el hecho de que solamente a quienes ostentan, digamos, la, la, la posesión de una determinada etnia, ¿cierto?, puedan hacer uso de ese derecho. Y cuando en realidad los modos de vida se están alterando por igual en ambas partes. Bueno, eso, ¿cierto? Con respecto a la agricultura, es un tema, como diría un político, no menor. Eh, a Gerardo le encanta el no menor. Bueno, pero el tema es que no es una cosa que podamos resumirla en algo. Nosotros vamos a resumirla en algo más pequeñito, ¿cierto? Eh, pero quisiera, antes de avanzar en eso, eh, eh, hablar un poquito de lo que tenemos hoy día, de lo que ha sido. Por supuesto que esto requeriría no una clase, sino que un libro entero, ¿cierto?, respecto a, a nuestra agricultura, para entenderla. Pero no es la idea de hacer perder tiempo a la gente hablando de cuestiones que a lo mejor aparentemente no sirven de nada, pero es re importante poder entender eh, nuestro sistema agrícola, ¿cierto? Desde la mirada histórica. Por supuesto que no vamos a hacer historias, vamos a hacer cosas muy puntuales, ¿no? Pero para entender esta cosa que sucede, digamos, que la agricultura tiene una situación que está marcada también por su historia. Eh, Haciendo un barrido así, pero ya exageradamente rápido. Me voy a cambiar de diapo. Voy a ir. Tengo otra presentación que está acá. ¿Cómo voy a ella? ¿Tú todavía funcionáis con Ubuntu? Sí, aquí estoy en Ubuntu. Sí, por supuesto. Si no, tendría una lentitud en todo lo que hago. Extraordinario, Lucha. Voy a conversarles un poquito de en qué estamos en este momento, ¿cierto? Hay que entender que, por supuesto, nuestra colonización basa todo en la agricultura, que es la base para poder alimentar las tropas y todo lo que había que hacer, ¿cierto? Por supuesto también que hay todo un interés minero,
pero ese interés minero tenía que estar sustentado por la agricultura para poderle dar la capacidad para que se pudiera producir. Así que todo el esfuerzo fue por este lado. Y en nuestro país, y yo creo que en gran parte de los países colonizados, pero nuestro país fue bien particular, ¿cierto? Por el hecho de la guerra de Arauco permanente, que pasaban, digamos, cada cierto tiempo los conflictos de la corona con el mundo mapuche, ¿cierto? Y que la resistencia mapuche terminaba por destruir ciudades, campos de cultivos, en fin, todo lo demás. Entonces, fue bastante más complicado acá. Pero nuestra agricultura nace a partir, ¿cierto?, de la costa, digamos, en la zona costera es donde se desarrolla la agricultura primeramente, puesto que no teníamos caminos, no teníamos tampoco capacidades para mover productos en esa época, ¿cierto? Solamente en carretas a grandes distancias, muy lento. Entonces todo el transporte es a través de la ruta marítima y por lo tanto la producción se desarrolla ahí primero. Posteriormente, ya cuando ya tenemos un país que está más habilitado, ¿cierto? Con ciertas rutas, ¿cierto? Empieza a desarrollarse en la zona del llamado depresión intermedia. Por lo tanto, tenemos un desarrollo que parte desde las zonas costeras hacia acá. Las zonas más tradicionales entonces están ubicadas ahí. Los grandes poderes económicos, ¿cierto?, que conformaron la oligarquía nacional, se ubicaron, ¿cierto?, en la única parte productiva segura, ¿cierto?, que es el campo, la agricultura. Por lo tanto, los grandes apellidos nacen ahí, ¿cierto?, en esta agricultura, y se da una circunstancia bastante particular, que es que la forma en que se distribuye esto posteriormente, digamos, en las familias, es distinta en un sector o en otro. En las zonas de la depresión intermedia, lo que llamamos el Valle Central, ¿cierto?, el sistema en que se repartía la tierra una vez que moría el dueño, ¿cierto?, el padre o de familia, era a través del concepto de mayorazgo, que implica que se entregaba la tierra, en todos los bienes de tierra, ¿cierto?, al hijo varón mayor. Eso se llama mayorazgo. Y en cambio, en las zonas cercanas a la cordillera, ¿cierto?, en lo que es el secano costero interior y costero, ¿cierto?, el secano costero e interior, zonas más empobrecidas, se repartía la tierra bajo concepto de hijuelas. ¿Qué significa? Que cada terreno se repartía por hijos, por la cantidad de hijos. Esto tenía que ver también con las posibilidades económicas de uno y otro sector. En el sector del Valle Central, ¿cierto? Lógicamente, estos grandes apellidos, estos grandes personajes, ¿cierto?, de la oligarquía tenían posibilidades de llevar a sus hijos a estudiar al exterior, ¿cierto? Lógicamente, en esa época, las mujeres no tenían opción ni de estudiar ni de nada, sino que de esperar un buen marido, y por lo tanto no había problemas con ellas, siempre que las pudieran casar bien. Y la preocupación era sobre los hijos varones que podían ir a estudiar afuera, en fin, a Europa, donde sea. Por lo tanto, no había problema de entregar la tierra al hijo varón mayor, porque no había un concepto de desigualdad. En cambio, en los sectores más empobrecidos se repartía por igual hombre, varón o mujer, ¿cierto?, en hijuelas, debido a que ahí las oportunidades eran menores. Eso hace entonces que tengamos nosotros en la zona central un sistema de latifundio enormes, tierras
cantidades enormes de tierra, ¿cierto? Muy mal trabajadas, con estos oligarcas que en realidad estaban pensando más bien en el mundo político, de cómo ubicarse ahí en Santiago, que en su campo entregado normalmente a un administrador, ¿cierto? Y una situación bastante particular en que se vivía estos campos, ¿cierto? Eh, Existe en Chile el concepto de inquilinaje, que eh, consiste en el hecho de que los trabajadores agrícolas adquirían esta idea del inquilino. Inquilino, para los que han visto algunas acepciones lingüísticas, eh, es quien arrienda, ¿cierto? En Argentina se llama, cuando uno arrienda una casa, uno pasa a ser inquilino. Acá uno le dice arrendatario, no sé cómo le decimos, pero si arrendatario se dice. En Argentina se llama inquilino y en otras partes del mundo, por supuesto, que también. Entonces, el concepto de inquilino tenía que Sí, ver un poco con eso, en el sentido de que la tierra del oligarca, del dueño de fondo, ¿cierto? De este latifundista, la explotaban las personas que vivían ahí, y esto se hacía en modo de inquilinaje, o sea, te paso una tierra, tú la trabajas y nos repartimos esto según ciertos convenios que se establecían. Eh, Esto pasó a ser entonces que el fondo pasó a ser una unidad de características sociales completamente distintas del resto del país. Ahí había una forma de organizarse totalmente distinta. Estaba la situación de la casa patronal, ¿cierto? Una gran casa hermosa, ¿cierto? Donde el patrón iba cada cierto tiempo, especialmente los veranos, ¿cierto? O los hijos del patrón iban para allá, ¿cierto? Y las casas del fondo, que se llaman, ¿cierto? Que todavía se llaman así. Cuando ustedes les digan, van a un campo, le dicen, y estas casas son las casas del fondo, aunque ya no haya ni un fondo, pero todavía se llaman así, que son las casas donde vivían los inquilinos. Eh, entonces, estas casas las proveía el patrón. El inquilino entonces era parte de la tierra. La tierra se vendía con inquilino y todo, ¿cierto? Cuando se vendía un campo, se vendía con la gente que estaba adentro, porque la tierra y el agua le pertenecían, digamos, a ese lugar. Eh, Había una relación muy paternalista, muy abusiva también, ¿cierto? De parte de los dueños de fondo, no en general, pero habría que decir que hay casos bien abusivos. Eh, y muy paternalista en el sentido de que el inquilino dependía en casi todo del dueño del fondo. El dueño del fondo le proveía de la capilla y el cura para casar y para bautizarse y para todas las cosas. Le proveía de la escuela, de los servicios hospitalarios. Si alguien había que atender un parto, el dueño del fondo partía como sea, ¿cierto? Con su inquilina y su inquilino, digamos, a un hospital y era atendido. Todo esto de una forma muy paternalista. Entonces se conformó un concepto de fondo muy especial, ¿cierto? Eh, Hasta que llegan los radicales, ¿cierto? Los radicales hacen un cambio fundamental. Todos los gobiernos radicales, 3 o 4 gobiernos, ya no me acuerdo cuántos son, ¿cierto? Hacen un cambio fundamental, ellos influidos después de la Segunda Guerra por nuevas ideas. eh, ya se me olvidó cómo se llama este gran economista inglés, si se acuerda Gerardo I, me sopla, pero no me acuerdo cómo se llama ya. de los Eh, antiguos que estáis hablando de los que de los fundaron la economía. Keynes, perdón, Keynes, los keynesianos, Ah, ok. ¿cierto? Claro. Influido por las ideas de Keynes, ¿cierto? Acá en Chile se toman esas ideas y se hace un reemplazo de las antiguas. Hasta ese momento, digamos, el país eh, producía bienes, bueno, no es muy diferente hoy día, bienes, eh, ¿cómo se llama?, no elaborados, y de Europa recibía bienes elaborados, ¿cierto?
a partir de estas nuevas ideas, ¿cierto? Se crea el planteamiento del reemplazo de estas importaciones. Y, por lo tanto, los gobiernos radicales impulsan un proceso de industrialización enorme, ¿cierto?, en el país, de tremendas dimensiones, impulsan, por supuesto, ¿cierto?, el desarrollo de la educación al mejor nivel, pues necesitaban una población entonces muy educada para enfrentar estos nuevos desafíos de la industria, y Chile avanza entonces en un proceso de industrialización semi-abortado, ¿cierto?, de alguna forma. Entonces, ¿qué sucede? Las oligarquías empiezan a mirar ya no tanto al campo, sino que a la ciudad a través de la industria. Y hay un traspaso de inversiones del campo a la ciudad en forma realmente grotesca. Los créditos agrícolas, desde siempre hasta la dictadura, hasta el tiempo de la dictadura, siempre fueron créditos blandos o créditos que tenían una connotación agrícola. O sea, si yo pido un crédito para implementar una lechería, yo no le puedo pedir a esa persona que me pague al mes siguiente ni al año siguiente. Yo tengo que considerar que una lechería empieza a tener producción realmente significativa al tercero o cuarto año. Entonces, los créditos ganaderos tenían 4 años, ¿cierto?, para empezar a pagarse. O sea, por lo tanto, créditos especiales. Los créditos de la agricultura siempre fueron créditos distintos, ¿cierto? La agricultura dependía fuertemente del Banco del Estado, pues para eso estaba el Banco del Estado, ¿cierto?, para otorgar las facilidades necesarias a la agricultura para poder tener créditos ad hoc al sistema agrícola. Yo cuando monto una fábrica, al día siguiente estoy haciendo zapatos y estoy en una fábrica de zapatos, pero cuando llego a un predio necesito un tiempo, ¿cierto?, en que los ciclos de vida de cada una de las cosas que estoy produciendo empiezan a tener significado económico, porque antes no puedo hacer nada. Entonces el banco tenía que tomar ese tipo de consideraciones. No obstante, lo que hacían, ¿cierto? Entonces estos latifundistas convertidos ya en empresarios semi-industriales, o por lo menos comerciales, ¿cierto?, en la urbe, era pedir créditos agrícolas y transferirlos a la industria. Así que hubo una transferencia enorme de plata desde la agricultura a la industria y al comercio, especialmente el comercio. En esa forma, entonces, tenemos, a partir del gobierno de Frei, ¿cierto?, tenemos una agricultura que está en esas condiciones. Una agricultura que está netamente en decadencia por 2 razones. Una, porque desde el punto de vista de inversiones está completamente destrozada, porque la verdad que lo que ocurría era que toda inversión que se decía que era para la agricultura terminaba en la ciudad. Y teníamos además una agricultura que estaba en condiciones bastante poco manejables, en terrenos demasiado grandes, con un interés del supuesto inversionista agrícola, ¿cierto?, muy bajo, tan bajo que ni siquiera ocupaba los ingresos, ¿cierto?, en reinvertir en la agricultura, sino que más bien en invertir en acciones comerciales en la ciudad. Y además teníamos una presión social enorme, una situación que venía también de alguna forma impactada por la Revolución Cubana, en donde se hace una reestructuración de la agricultura, una reforma agraria que se llamó, de dimensiones gigantes, y que fue bastante ejemplar, ¿cierto? Muy distinta a las reformas o a las formas de distribución de los terrenos agrícolas de los otros países socialistas. Este ejemplo de Cuba, ¿cierto?, era complicado, era difícil para Estados Unidos, y Estados Unidos entonces promueve una reforma agraria que inicialmente la asume
el gobierno de derecha de Alessandri, pero de una forma bastante ridícula, porque se llamó reforma del macetero, que se llamaba, porque en realidad eran pequeños terrenitos que se le daban fundamentalmente a ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Así que luego recoge a Frey, digamos, esto y cambia todo el sistema y luego lo sigue concretando, por supuesto, Allende, ¿cierto? Todo el sistema agrícola en forma muy, muy fuerte, digamos. Entonces, cambia completamente la conformación de la agricultura en términos territoriales, en términos geográficos, en términos productivos, ¿cierto? Chile tiene una reforma agraria también ejemplar en el mundo. Es quizás no sé si hay otra, pero de lo que yo tengo antecedentes, parece que es la única, por lo menos en América Latina, en que de este proceso, ¿cierto? Se generan incrementos en la producción. Incrementos en la producción. En todo el mundo, ¿cierto? Sucedió lo contrario. O sea, la reforma agraria mexicana, la reforma agraria de todos los países, ¿cierto? Fue desastrosa en términos productivos. Quizás fue beneficiosa en términos sociales, pero en términos productivos bastante desastrosa. Aquí nosotros tuvimos un cambio social y un cambio productivo muy relevante, que fue bastante ejemplar. Hay muchas cosas que son realmente significativas de todo este proceso de reforma agraria. Así las cosas, ¿cierto? Teníamos entonces nosotros conviviendo en los tiempos de Frei Allende una agricultura que estaba en retroceso final, ¿cierto? Y en términos definitivos de su proceso de existencia, ¿cierto? Que era esta agricultura de los grandes fundos. Cabe decir incluso que esto significó en algún momento dado, ¿cierto? Una discusión política realmente significativa y relevante que llevó a grandes peleas dentro del mundo de la izquierda. Habían grandes teóricos, ¿cierto? De la izquierda, Marta Harney, que era entre ellas, ¿cierto? Que una conocidísima ¿cómo se llama? Cientista política que establecía que nuestro campo tenía características feudales. Y de alguna forma sí las tenía, ¿cierto? Había Sí, el mismo claro. concepto, ¿cierto? Había Sí, claro. había no sé, un predio, ¿cierto? Donde había un dueño que podría ser en especie del señor feudal, ¿cierto? Y estos siervos de la gleba, ¿cierto? Que prácticamente se vendían con el fondo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma sí tenía cierta connotación. En cambio, había otro sector que fundamentalmente estaba, se podía visualizar en el MIR, ¿cierto? Que decía, no, nuestro campo, nuestra agricultura no es de tipo feudal, es de tipo precapitalista, de tipo mercantilista, pero no feudal. Y eso hace, digamos, que haya una diferencia bien brutal, digamos, entre los dos conceptos de estos dos partidos políticos que fueron muy relevantes en todo el proceso de la Unidad Popular. Un partido comunista que promovía, ¿cierto?, el desarrollo de un capitalismo más social, ¿cierto? Pero capitalismo, hay que desarrollar el capitalismo porque antes de la llegada al socialismo tenía que existir el capitalismo, según la teoría marxista más clásica, y un sector que era más bien por el lado del MIR, ¿cierto? Que decía, no, no hay que desarrollar ningún capitalismo, hay que ir directamente al socialismo. Y eso es lo que también generó muchos roces. O sea, dense cuenta la significancia que tenía esto en la vía nacional. Solamente la agricultura, cómo estaba de alguna forma incluso determinando ciertos comportamientos políticos dentro de nuestro conglomerado nacional. Bueno, así estábamos, ¿cierto? Con esta dualidad en un momento dado con un sector que estaba muriendo, ¿cierto? Llamémoslo feudal, llamémoslo precapitalista, como sea, ¿cierto? Porque estaba muriendo.
y una reforma agraria que empezaba a reestructurar todo esto. La reforma agraria lo que hizo, y es bien interesante este concepto, ¿cierto? Lo que hizo fue repartir la tierra, pero no de cualquier forma, como fue en otros países. Aquí se hizo muy bien ese trabajo. Y en eso hay que ser eh, eh, abierto en ese sentido, ¿cierto? Y reconocer que en el gobierno de Frei, yo no soy ningún freísta, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Pero en el gobierno de Frei se tomó en serio este tema y se hizo un muy buen trabajo que después se continuó en el gobierno de Allende. Entonces, cuando uno dice, ya hay que repartir la tierra, ¿y cómo repartimos la tierra? Eh, Incluso dentro de un mismo fondo, pongamos allá en Santiago, ¿cierto? Yo estoy acá en Villa, ¿verdad? Allá en Santiago, en Buin, un fondo en Buin. Ya, ¿cómo repartimos la tierra? ¿Cómo hacemos que esta repartición sea adecuada en términos de tierra y de agua? Porque el agua y tierra estaban en una sola unidad. Había entonces que repartir agua y tierra en ciertas características que le dieran seguridad de justicia a todo esto. Entonces se inventó un término que es nuestro, esto no está en otras partes, que es eh, el concepto de hectárea básica, hectárea de riego básico. La hectárea de riego básica o básico corresponde a un tamaño de tierra que permite producir lo mismo que yo produciría en una hectárea de suelo en la terraza del Maipo en la zona del Buin. Así fue considerado, tal cual lo estoy diciendo. O sea, un suelo de terraza del Maipo en la zona del Buin, que corresponde a una zona que está suficientemente distante del río para que no tenga pedregosidad y suficientemente distante de las sierras, de la parte de los cerros, ¿cierto? Para no tener para que siga siendo una terraza y no a través de depósitos de los aluvios del cerro. Eh, en ese espacio, ¿cierto? Se produce en una hectárea una cierta cantidad de producto. La equivalencia de esa hectárea en otra parte del país tiene que ser cuántas hectáreas entonces necesito yo acá para producir lo mismo que produciría un viejo allá en Buin en una hectárea. Entonces, esto hace que cuando hablamos de una hectárea de riego básico, por ejemplo, los usuarios de INDAP, ¿cierto? Los usuarios de los quienes quienes son clientes, por decirlo así, de INDAP, ¿cierto? Que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que serían estos agricultores más pequeños, ¿cierto? Ellos se considera un agricultor pequeño aquel que tiene menos de 2 hectáreas de riego básico. Pero resulta que uno va a ver un terreno por ahí, no sé, por aquí en San Pedro Melipilla, ¿cierto? Y usted es parcelero de Reforma Agraria, sí, ¿y cuánto terreno tiene? No, yo tengo acá 230 hectáreas. ¿Cómo es la onda? ¿No eran 2 hectáreas? Sí, es que 230 hectáreas de él equivaldrían a una persona que tiene menos de 12, claro, 12 hectárea de riego hectáreas de básico. riego. Claro. Entonces, ese concepto es único, es nuestro, es de este país. Eso hizo que entonces que la forma de repartir la tierra fuese tremendamente ordenada y que generara capacidad productiva. O sea, la idea era que las personas que recibían la tierra tuviesen la posibilidad efectiva de hacer de eso un sistema productivo que le permitiera vivir adecuadamente, ¿cierto? O sea, que fuese una unidad de negocio.
Ese era el concepto. O sea, tenía que existir una unidad de negocio. Y de ahí la reforma agraria después, a través de los organismos que tenía, ¿cierto? Hizo una acción de asistencia técnica a los campesinos. Pero ¿quiénes fueron enseñando a los campesinos? ¿Cómo se sembraba la papa? ¿Cómo se sembraba esto? ¿Cómo se aplicaba esta cosa? No, pues los viejos ya sabían eso. Lo principal que se fue a hacer a los campos fue hacer asistencia en términos de administración. ¿Cómo administrar, ¿cierto?, un terreno? ¿Cómo hacer de esto un negocio? Y eso fue lo que le otorgó eh, eh, el éxito a nuestra reforma agraria. Hace poco cumplimos 50 años de la reforma agraria, ¿cierto? Hubo grandes celebraciones. Hay gente que despotrica contra esto, por supuesto, pero es imposible reconocer, ¿cierto? No reconocer, ¿cierto? El tremendo impacto que generó la reforma agraria en términos del desarrollo de nuestra agricultura. Bueno, así nos estábamos hasta ese momento y luego llegaron el tiempo, ¿cierto?, de la dictadura, ¿cierto?, y a donde hubo otros grandes cambios. Antes de esto teníamos un cierto país que tenía una fuerte visión estatista, ¿cierto?, en donde eh, eh, teníamos como ejemplo también para el mundo muchas cosas interesantes como el sistema de salud, la educación pública nuestra, que era de las mejores de América Latina, de las 3 mejores de América Latina, y del mundo, era uno de los sistemas de educación muy buenos del mundo, los programas de vivienda, etcétera, etcétera. Pero en términos de la tierra, ¿cierto? Se había aplicado la reforma agraria, y hay que señalar que consecuentemente con la misma reforma agraria vinieron un montón de otras acciones, como los planes subsectoriales de fomento. Entonces uno dice, bueno, hoy día tenemos una agricultura súper potente. Esto nació porque sí, nació de que los agricultores eran tan bacanes que se pusieron a producir con esta visión de lo que iba a venir. No, esto porque fue mucho antes, ¿cierto? En los años 60, 70, en que el Estado dijo hay que colocar bonos acá, ¿cierto? Aquí hay que armar cosas. Y se creó el Plan Frutícola Corfo, las grandes centrales frutícolas, una red de frío, ¿cierto?, nacional, la empresa nacional de frigoríficos, que luego fue toda privatizada, pero esta red fue por todo el país. O sea, fíjense cómo el país se preparó como país, ¿cierto?, para, para crear lo que hoy día tenemos, ¿cierto? Nos sentimos cierto orgullo, ¿cierto?, de que tenemos nuestros productos en distintas partes del mundo, pero esto no nació de ahí nomás, nació de una acción de país, ¿cierto? El Plan Ganadero Sur de Corfo, que fue el que revolucionó todo el sistema de producción pecuaria del sur. Algunos fracasaron, ¿cierto? El plan porcino fue un buen fracaso, no sirvió mucho. Pero en general tenían un impacto muy fuerte, ¿cierto? Y se crearon grandes empresas, como Llanza, que ha ido quebrando de a poco, ¿cierto? Eh, que, eh, que hizo otra genialidad de este país, que nadie le creyó en el mundo, todos se mataron de la risa, cuando dijeron nosotros vamos a producir el azúcar a partir de la remolacha, dijeron ya, sí, háganlo, pues. Sí, o sea, no hay ninguna posibilidad de competir con la caña de azúcar. ¿De qué forma uno compite con un producto que se hace prácticamente solo y que uno lo aprieta y sale azúcar? O sea, sacar azúcar de la remolacha era una cosa realmente increíble, no se sospechaba. Ingeniería nuestra, ingeniería chilena, fue la que hizo la industria Llanza en Chile y que le tapó la boca a medio mundo diciéndole nosotros sí podemos producir azúcar sin necesidad de protegerla, sin necesidad de colocarle incentivos de ninguna cosa, competimos con la caña de azúcar. Y competimos tan bien que pudimos salir a flote mucho mejor que cualquier
otro país que depende mucho de de una producción que es bastante inestable, porque la caña de azúcar está justamente en la zona compleja de los ¿cómo se llama? De los huracanes, ¿cierto? Y que cada cierto tiempo deja la escoba y viene la escasez y bueno. También se apostó al tema del vino en esa época, no de una calidad como el que tenemos hoy día, pero se apostó, ¿cierto? Se creó Vinex, la empresa nacional de Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, eso es lo que teníamos hasta antes del golpe de Estado, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Del golpe se producen cambios bastante significativos. Pero fíjense lo que significó de alguna forma la reforma agraria. Miren cómo se organizó el mundo agrícola. Al año 65, los predios de menos de 5 hectáreas de riego básico eran del 9,6%. Luego, ¿cierto? Alcanzaron el 14,6%. Luego, entre 5 y 20 aumentaron del 12 al 40%. Entre el 20 y 80 hectáreas de riego básico al 26,9%. Pero los de 80 y más, y más de hectáreas de riego básico bajaron del 55%, o sea, más de la mitad del país tenía predios espantosamente grandes. Y luego, en el año 79, bajaron del 55 al 18,2%. O sea, ese fue el efecto en términos territoriales, ¿cierto?, de la reforma agraria. Entonces, generó una condición, digamos, de apuntar a lo intermedio, como ustedes ven ahí en esta gráfica, que fue muy saludable para la agricultura. Pero también, ¿cierto?, la reforma, o el tiempo de la reforma significó la organización campesina y un montón de cosas. Con la dictadura eso cambió, ¿cierto? Los sindicatos, de 280.000 sindicatos que existían en el año 63, el año 82 habían 25.000. Las cooperativas lo mismo, ¿cierto? Se destruyeron casi todas, ¿cierto? Los contratos negociados del año 70 eran del orden de los 90.000, bajaron a 25.000. En fin, se produjo un deterioro muy fuerte en términos de la organización social del mundo agrícola. No voy a aburrirlo con el resto de las cosas que ustedes se las imaginarán, ¿cierto? De todo lo que ocurrió en todo ese periodo, ¿cierto? Después les puedo dejar estas diapositivas, si acaso alguien las quiere leer, ¿sí? Pero el tema es que nosotros nos encontrábamos de esta forma, ¿cierto? Una situación de cambio en donde sectores campesinos, ¿cierto?, que habían adquirido propiedad sobre sus tierras, pasaron a ser nuevamente campesinos, ¿cierto?, mano de obra, pero una mano de obra distinta, calificada, ¿cierto?, porque habían pasado por el proceso de reforma agraria, que los calificó. Por lo tanto, teníamos una condición distinta. No obstante, lo que ocurrió posteriormente es que junto con... hay que considerar otra cosa. La reforma agraria, fíjense que no destruyó los sistemas sociales internos. Al contrario, las casas del fondo se mantuvieron. La casa patronal también se mantuvo, muchas veces con el antiguo patrón habitando en esa casa, porque se les entregaba a ellos una cantidad de 80 hectáreas de riego básico que quedaban ellos con esa propiedad, ¿cierto? Y el resto se repartía, no es que se expropiara todo el fondo. No llegaba ahí el Estado, le decía, ya para afuera usted no tiene derecho aquí nada, sino que, no, le decía, mire, le vamos a expropiar esta parte del fondo. Usted se queda con 80 hectáreas de riego básico, que es harta tierra en muchas partes, ¿cierto? Y su casa, lógicamente, ¿cierto?
las casas del fondo pasaron a ser las casas de los parceleros de reforma agraria y se mantuvo la misma organización social, exactamente la misma, ¿cierto? Por lo tanto, no hubo cambio en términos sociales ahí. Los cambios que se produjeron en términos sociales vinieron después, a partir de la llegada del inversionista, ¿no? No le vamos a poner apellido porque en realidad este inversionista que llegó es un tipo que está interesado en hacer negocios, ya sea que los celulares sean un buen negocio, o que las papas sean un buen negocio, o que el comercio de automóviles sea un buen negocio, da lo mismo. El tipo es un personaje que viene a hacer negocios al campo, no es un agricultor, no es alguien que tenga el concepto de modo de vida del campo, no es alguien que le interese ver al campo como un sistema ni de vida, ni un sistema económico, ni un sistema, ¿cómo se llama?, cultural, ni nada. Es una persona que viene a hacer negocios en el campo. A esta persona que tiene esa mentalidad, le es completamente inadecuado, ¿cierto?, el concepto de las casas del fondo. Tener personajes ahí, ¿cierto?, que les tiene que pagar durante todo el año, de alguna forma hacerse cargo de esas casas, ¿cierto? Mantener una situación en que tiene una cantidad de personas que es difícil echarlas, ¿cierto? Eh, que, que se le complica, ¿cierto? El concepto que tiene él de negocio, ¿cierto? En que yo contrato gente de acuerdo a lo que necesite, y no porque tenga ahí ciertos personajes que para mí son costos fijos, ¿cierto? Por lo tanto, la destrucción del sistema social agrícola vino por parte de la propia agricultura moderna que se pasó a instalar en Chile, que vuelvo a decir, no son agricultores, son inversionistas. ¿Qué le conviene a este inversionista? No le conviene tener, por supuesto, a alguien pagándole todo el año. Él le paga a alguien por el tiempo que trabaja y chao, ¿cierto? En invierno, ¿qué hace la gente en el campo? Poco, no hace mucho, ¿cierto? Entonces, no, ¿para qué quiero gente en el campo? Entonces, no la quiero ahí. No necesito esas personas ahí. Ojalá que estas personas tengan un lugar donde otros le provean de trabajo en los tiempos que yo no le puedo dar. Entonces, estas personas empezaron a salir de los sistemas antiguos, ¿cierto?, organizados por la antigua agricultura, y empezaron a abandonar el campo, porque ya nadie los protegía, ¿cierto?, ni el Estado, ni el patrón, ni nadie, y por lo tanto se empezaron a insertar en los suburbios de las ciudades, ¿cierto?, de las grandes ciudades, y luego de las ciudades más pequeñas, dependiendo, fueron creciendo esto, generando todos los impactos sociales que esto generó. Se asoció también parte de esto a la delincuencia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el nuevo patrón? ¿Cierto? El nuevo patrón lo que hace es contratar una empresa de transporte de micro, ¿cierto?, que se compraron también a las micro usadas amarillas de acá de Santiago, y ni siquiera le sacaron el color, siguen siendo micros amarillas, y que van a, a estos suburbios de las ciudades, ¿cierto?, y en una determinada plaza o en un cierto lugar se reúnen todos estos viejos con sus overoles, en fin, y parten todos arriba de una micro, los lleva al campo. Los tipos hacen labores que no saben de qué se trata, porque la verdad que no tienen mucho contacto con las nuevas técnicas, y ejecutan una labor de obrero, ¿cierto?, como quien pone rayos a una bicicleta y hace todo el día eso mismo. Profe, ¿Sí? ¿en qué periodo histórico pasa más o menos esto de que llegan los inversionistas? ¿Es como durante la dictadura? No, No. esto fue ya, bueno, sí, ya en los últimos tiempos de la dictadura, años 80, ¿cierto? 80, 90, se hace más evidente todo este proceso.
Empieza en los 80, claro, sí. Pero ya en los 90, con un país estabilizado, ¿cierto? Lo que sucede, ¿cierto?, es que durante la dictadura, si bien es cierto, se daban todas las facilidades para invertir, nadie estaba muy interesado en invertir, porque no era un país seguro, ¿cierto? En cualquier momento estallaba socialmente este país, ¿cierto? Y toda esta inversión que yo tenía en cierto lugar se me podía ir a cualquier parte. Entonces, no, pero una vez que se estabilizó el país, fue ya con más fuerte, ¿cierto?, en tiempo de la concertación, ¿cierto?, se produjo esta gran inversión en los campos. Y se aprovechó esto que venía de antes y se utilizó en un gran impulso productivo. Pero el resultado fue ese, finalmente. La agricultura, es una paradoja, ¿eh? La agricultura destruyó el agro. Es impresionante, pero eso es lo que pasó. La agricultura ha estado permanentemente destruyendo el agro. Porque ustedes van a los campos, ¿cierto? Y ustedes lo habrán experimentado. Van a una escuelita, si no está cerrada la escuelita, que lo más común es que esté cerrada, no por la pandemia, o sea, digamos de antes, ¿cierto? Si no está cerrada y convertida en cualquier cosa, en una bodega, tendrá con suerte 5 estudiantes, 5 niñitos, ¿cierto? Ya no hay niños a quien atender. Entonces, y por lo tanto ya prácticamente no hay, queda muy poco agro. No sé en qué porcentaje iremos ahora con el último censo, pero antiguamente ya lo último que supe yo, estábamos en el 12% de sector agrícola. No sé si tú tenías antecedentes, Gerardo, pero debemos estar en menos cantidad todavía hoy día. Pero de un país que en los años 60, principios de los 60, era un 40-45% agrícola, ¿cómo se llama? No agrícola, sino que de población rural, pasamos hoy día a tener, yo creo que bastante menos del 12%. No sé cuánto será Sí, ahora. no, eso está invertido de hace rato, Sí. súper invertido de hace rato. Entonces, bueno, eso Y lo... justamente por las políticas, tuvieron una política en que favorecieron la migración a las grandes ciudades, y ahí también se forman los cordones en torno a los cordones de pobreza en las ciudades, etc. Sí. Bueno, eso como contexto, yo sé que esto es, no es para verlo, y menos cuando teníamos otra idea de lo que íbamos a hablar hoy día con Gerardo, pero yo creo que es necesario para entender en qué estamos en la agricultura, ¿cierto? Y qué es lo que está pasando, eh, eh, y poderla, de esa perspectiva, ¿cierto? Mirar lo que podríamos ver ahora. Bueno, lo que en realidad veníamos a conversar era de esto, ¿eh? Entender la agricultura también como un sistema de líneas de proceso. A ver, este concepto, eh, como muchas cosas en la carrera, ¿cierto?, ha nacido de la conversa nomás, en la conversa ahí en los pasillos, en este caso con Gerardo, ¿cierto? Siempre conversábamos este tema, que de alguna forma hay que enfrentar este tema desde el punto de vista de, de una, de una actividad que se puede eh, caracterizar por una secuencia de líneas de procesos. Yo creo que ustedes en diseño ambiental de procesos productivos tienen que haber visto este concepto, ¿no? ¿Alguien se acordará de los procesos y operaciones unitarias? ¿O no Sí, los vi? Sí, ¿cierto? Claro, se tienen que haberlo visto. Bueno, ¿por qué son interesantes este concepto? Los procesos, si se acordarán, son aquellas eh, acciones, ¿cierto?, que son homogéneas dentro de una industria, que transforman. Las operaciones son aquellas acciones, también dentro de la agricultura, que no transforman, sino que producen cambios físicos nada más. Por ejemplo, moler una cebada es un cambio físico, no hay ningún cambio
no hay una transformación. En cambio, un fermentado, por supuesto que hay una transformación completa, ¿cierto? Ahora, ¿para qué sirve estas cosas en el mundo de la industria? ¿Cierto? Bueno, para no tener que estar inventando la rueda cada rato. O sea, si yo tengo que hacer una empresa, sé, de fábrica de, por ejemplo, de fábrica de esto de tomate, ¿cómo se llama? De salsa de tomate, digamos. Bueno, una fábrica que produce salsa de tomate tiene una serie de procesos y operaciones unitarias y que están descritas en cualquier parte. Yo voy de una librería, ¿cierto? Que puede estar en algún programa incluso, saco información y ahí tengo todo. Entonces, cuando el ingeniero industrial hace su presentación, ¿cierto?, de la industria que va a crear, el tipo no va y pesca, ¿cierto?, del libro, donde están los procesos de operación unitaria y los va colocando en línea y hace la fábrica. No, el tipo hace una pega bastante más compleja que esa, que es conversar con el inversionista, ¿cierto? Decirle, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuánto es lo que quiere producir? ¿Cuál es su proyección de futuro? ¿Cierto? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Esto va a ser una empresa familiar? ¿Va a ser una empresa, una sociedad anónima? ¿Cómo lo quiere organizar? ¿Cierto? ¿Cómo lo pretende hacer? ¿Quiere exportar? A lo mejor quiere exportar, a lo mejor solamente mercado nacional. Bueno, ¿y cuánta plata tiene? ¿Cierto? ¿Y dónde quiere hacer esto? De acuerdo a todo eso, ¿cierto? Él organiza los procesos y operaciones unitarias en una línea de procesos, ¿cierto? Que le permite, de acuerdo a las características de ese inversionista, ¿cierto? Le permite hacer la mejor apuesta, ¿cierto? Para llegar a una producción que se quiere hacer. Pero tiene otra gracia, porque resulta que cuando yo hablo de procesos y operaciones unitarias, esos procesos y operaciones unitarias, cuando los estoy colocando en el papelito ahí, para mí son cajas negras. La cuestión, llega algo ahí, a esa operación unitaria, o a ese proceso unitario, llega algo ahí y sale otra cosa, ¿cierto? Que sigue la cadena productiva para adelante. Y por lo tanto, yo la coloco ahí, nada más. Pero eso en sí mismo es un sistema. Y a eso entra cierto materia prima, ¿cierto? Que es parte de lo que yo he elaborado antes, ¿cierto? Entra una materia prima a ese proceso, ¿cierto? Entra energía, entra esfuerzo de trabajo y sale no solamente un producto, ¿cierto? Sale también otras cosas, salen subproductos, salen gases, salen contaminación, sale ruido, sale una serie de cosas, ¿cierto? Que es parte también del proceso. Por lo tanto, yo puedo verlo por separado eso, y no este majamama entera, ¿cierto? En que yo estoy viendo una entrada y una salida, sino que puedo ver por separado cada proceso y observar ahí qué es lo que ustedes hicieron en diseño ambiental de procesos productivos, ¿cierto? En cada operación unitaria hay un mundo que yo puedo resolver ahí de la mejor forma para trabajar mejor con mis recursos naturales. Por lo tanto, si lo vemos así, ¿cierto? A nosotros, yo siempre me digo como que soy ingeniero en recursos naturales, perdónenme, pero me siento tan ingeniero en recursos naturales que digo que soy ingeniero. Pero a nosotros, ingenieros en recursos naturales, ¿cierto? No nos sirve entender la agricultura como lo entienden los agrónomos, que es un solo paquete. Nos interesa verla por proceso unitario, operaciones o por operación unitaria, que nos permite entonces ver ahí lo que sucede en ese mundo pequeño, ¿cierto?, de ese proceso, de lo que sucede, que entra, que sale, cómo se procesa todo esto, qué significado tiene desde el punto de vista cultural, social, económico, productivo, de todo,
¿cierto? Entonces, yo puedo resolver ahí esto en forma mucho más simplificada por proceso y no el paquete entero que me costaría mucho verlo. Por eso es que creemos que es bueno verlo así. No, a pesar de la expectativa que estoy creando acá, no vamos a observar en lo que vamos a ver más adelante procesos ni operaciones unitarias, pero sí les quiero mostrar lo que podría ser, ¿cierto?, una forma de ver estas cosas, de tratar de verlo así, o de por lo menos provocar en ustedes la intención de verlo así y tratar de que si les toca trabajar con el mundo de la agricultura, en alguna actividad dentro de lo que tengan que desarrollarse después profesionalmente, entenderlo así. Bueno, en la mañana tuvimos la presentación de la ayudante de ustedes, de María Fernanda, eh, eh, que está dentro del mundo agrícola. ¿Cierto, María Fernanda? Netamente. Cierto, Luis, cierto, profe. Estamos recuperando un cultivo con identidad local para la población, entonces igual es bien social el tema, por un lado. Claro. Y ahí, claro, especialmente pensando en los invernaderos para tomate limachino, ¿cierto? Y ahora uno dice, bueno, si me meto en este mundo y si quiero ver más allá en esto, eh, sería muy interesante verlo, esto, por procesos y operaciones unitarias para poder trabajarlo adecuadamente y meterme en cada uno de estos procesos y operaciones, ¿cierto? Internamente a ver qué es lo que hay ahí. No vamos a describir procesos de lo que vamos a ver ahora, sino que yo les voy a proponer algunos nada más ideas respecto a esto. Antes que eso, solamente como cultura general nomás, eh, eh, no sé si esto, Gerardo, lo ya han conversado de qué diferencia entre extensivo y intensivo, No, eso no lo traté. ¿no? No, esta Sí, cosa, bueno, la diferencia no la traté. dentro de Vale. de la agricultura se habla de los cultivos extensivos que se llaman y de los cultivos intensivos. Muchas veces la gente hace una confusión con respecto a esto, pero es muy importante tenerlo en claro porque son mundos distintos. Los cultivos extensivos, como el trigo que está ahí, ¿cierto? En esa imagen de la izquierda, eh, se llaman extensivos porque ocupan grandes extensiones de tierra y están mucho más supeditados al clima y a las condiciones eh, ambientales del lugar, ¿cierto? No son cultivos que podamos nosotros hacer mucho con respecto a la influencia ambiental. Requieren una mano de obra bastante más reducida. Ustedes ven ahí, uno siembra el trigo, después simplemente hace una que otra labor y después lo va a cosechar, ¿no? Lógicamente que como es una actividad que no tiene los, los resultados económicos que podría tener cultivos de otro tipo, ¿cierto? No lo voy a colocar yo en zonas de riego, donde lógicamente voy a colocar ahí cultivos que me den mucho más plata. Así que están más centrados en las áreas de secano. Y lógicamente son rendimientos menores por hectárea. En cambio, los cultivos intensivos son aquellos en que hay una tremenda cantidad de mano de obra involucrada. Este año fue muy complicado el tema de la mano de obra, fue tremendamente complicado. Hay algunos cultivos, algunos productos que ustedes los vieron poco en el mercado, seguramente las frambuesas seguramente no las vieron mucho. Y no es porque haya sido un mal año de frambuesas, realmente fue un buen año de frambuesas, pero no se pudieron cosechar. O sea, ese es el nivel de los cultivos intensivos. O sea, yo necesito un ejército de, especialmente mujeres, ¿cierto? Que son las mejores cosechadoras de frambuesas por el mejor manejo, digamos, de la, ¿cómo le llaman? De la motricidad fina, para
para un cultivo que se cosecha a mano, una a una, ¿cierto? Eh, y, y por lo tanto requieren una cantidad enorme de mano de obra, y que cuando tenemos problemas como que tuvimos este año con la pandemia y todo este asunto, simplemente no se pueden, la pérdida ahí fue enorme. O sea, estamos hablando de enormes cantidades de, de pérdidas en esto. Requieren también los cultivos intensivos mucho uso de instrumentos, herramientas, ¿cierto? Porque hay mucho trabajo cultural que se llama, o sea, mucho trabajo de cultivo dentro de este asunto, que desmalezado, que, ¿cómo se llama? Sacar plagas, riego, por supuesto, eh, 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 raleo, ¿cierto? Muchas veces requiere que yo vaya raleando, porque necesito un producto de una mejor calidad, ¿cierto? Y no quiero gran cantidad, sino que no tanta cantidad, pero de buena calidad. Por lo tanto, hay raleos, hay distintas cosas. Lógicamente que tengo rendimientos de otro nivel, hay mucho uso de tecnología y tengo otros resultados económicos, por supuesto. O sea, pero son la elección que yo tengo que hacer, ¿cierto? Al momento en que me meto en la agricultura. Si me meto, bueno, también depende de lo que tengo, porque si estoy en una zona de secano no voy a meterme con cultivos intensivos. Bueno, y también esto lo conocen mucho ustedes, los monocultivos, los policultivos, ¿cierto? Bien, como forma, ¿cierto?, de entender esto desde el punto de vista de procesos y de operaciones unitarias, yo propongo aquí algunos aspectos, ¿cierto?, algunos elementos que uno podría decir, bueno, ¿qué cosas uno podría establecer que es un proceso unitario, ¿cierto? En este caso la siembra es uno de ellos, ¿cierto? Como todo proceso unitario, ¿cierto? Yo espero de eso un objetivo, ¿cierto? Que en este caso el objetivo de una siembra es tener una plántula de calidad suficiente que pueda resistir los primeros periodos, ¿cierto? En que está muy débil la plántula, muy susceptible a ataques de todo tipo, ¿cierto? Incluso de conejos que se las comen, de todo, ¿cierto? Muy susceptible, y necesito una planta lo más fuerte posible. Ese es mi objetivo como dentro de esta operación unitaria, ¿cierto? Así como el objetivo de pescar un durazno y convertirlo en huesillo, el objetivo de la deshidratación es alcanzar un nivel de humedad X, ¿cierto?, del producto. Acá el objetivo es alcanzar una plántula lo suficientemente fuerte que pueda resistir esta primera parte en que está muy debilitada, ¿cierto?, en que ha gastado toda su energía para salir y que está recién empezando a hacer fotosíntesis para poder crecer, ¿cierto? Entonces, requerimientos que necesito, ¿cierto? Suficiente humedad, un buen contacto de la semilla y el suelo, eh, eh, ni mucho ni muy poco, ¿cierto? Ni demasiado compactada la semilla para que después tenga problemas la pobre plántula para salir, ni demasiado suelta como para que la humedad no le llegue adecuadamente, a una profundidad exacta, lo más exacta posible, ¿cierto? Adecuada resistencia a la emergencia, o sea, que no tenga arriba yo que hacer la planta un gran esfuerzo para poder salir. Tratar de evitarle la competencia, o sea, no la pongamos en problemas, ¿cierto?, a la pobre plántula. Dejémosle que ojalá tenga la menos competencia posible. Y que no hayan inhibidores. Las plantas, muchas de las plantas, especialmente las plantas que son de origen de zonas áridas, tienen una condición bastante especial. Ellos generan inhibidores. Esto es una cosa bastante lógica. O sea, cuando yo tengo pocos recursos para poder vivir, especialmente el agua, ¿cierto?, lo que hago es tratar de estar solo, o sea, de que no me llegue un montón de gente, ¿cierto? Si tengo poca agua, ¿cierto? Trato de evitar, entonces pongo lecheros por todos lados, no se acerque, ogros, qué sé yo, no sé.
Y aquí las plantas hacen lo mismo, ¿cierto? Y ponen inhibidores, ¿cierto? Entonces yo también tengo que ser capaz de descubrir si hay inhibidores previamente y de alguna forma sacar estos inhibidores. Y protegerla contra ataques. Entendamos la siembra entonces, si la entendemos como un proceso unitario, ¿cierto? Entendemos cuál es el producto de salida. La entrada es una semilla, la salida es una plántula fuerte, suficientemente adecuada. Pero al sistema, ¿cierto? Tiene que entrar humedad, tiene que entrar reducción de la competencia, reducción de la resistencia, fundamentalmente esas dos cosas, ¿cierto? Por lo tanto, entendiéndolo así, yo puedo ahora ver cómo lo siembro. No necesariamente hay una sola forma de sembrar. Hay muchas formas, ¿cierto? Hay en esa foto una persona que está sembrando a mano, que es una forma. Hay gente que siembra con máquina. Hay gente que siembra, qué sé yo, con otro tipo de elementos como son, ¿cómo se llama? Que siembra sobre un suelo que ni siquiera está preparado, ¿cierto? Y que lo que se llama cero labranza, ¿cierto? Hay distintas formas de hacer esto. Lo importante es que todas estas formas, cualquiera sean, ¿cierto? Deben tener estos requerimientos y debo tener una semilla, una buena semilla y una plántula adecuada que resista todo lo que viene ahí para adelante. Por lo tanto, me permite ver todo eso. Ahora, también me permite ver esto cuando lo estoy viendo desde el punto de vista de una operación unitaria, los elementos no deseados de esto, ¿cierto? Aquí tenemos una persona, ¿cierto? En esa foto de alguien que abrió un surco y está colocando la semilla. El hecho de abrir un surco está alterando el suelo. Ahí Gerardo sabe mucho de eso, ¿cierto? Sabe que ahí hay una disturbación del suelo, ¿cierto? Y hay un revoltijo de capas que en este momento se está generando. Por lo tanto, no es una buena acción, ¿cierto? De conservación, eso que se hace. Pero, ¿es obligación hacerlo así? No. ¿Es imposible hacerlo así? Tampoco, porque hay suelos suficientemente buenos, ¿cierto? Y profundos y adecuados, ¿cierto? Que yo puedo hacer eso, no va a pasar ningún problema, no tengo ninguna pérdida de nada. Pero si eso lo hago en un suelo de calidad inferior, ¿cierto? Delgado, una serie de condiciones, y hago lo mismo, no, ¿cierto? Entonces, aquí es donde está el ingeniero industrial, ¿cierto? Que les decía yo. El ingeniero industrial va y coloca del libro cualquier cosa, ¿cierto? Que le dice el libro de cuáles son las operaciones unitarias que componen un cierto proceso productivo. No, porque él antes hace un trabajo muy potente, ¿cierto? Con los inversionistas, eh, con el marketeo, con todo esto, ¿cierto? Y genera de ahí una operación unitaria que es específica y especial para eso. Y eso es lo que de alguna forma proponemos acá. O sea, vean la agricultura como una serie de procesos unitarios. No es una secuencia lineal, ni es obligada que de una forma de sembrar venga otra forma específica de seguir los cultivos para adelante. No. Además les va a permitir ver todos los efectos que esto tiene. Siguiendo con eso, ¿cierto? Hay otra operación unitaria que tiene que ver con un cierto tipo de cultivo que generalmente son las hortalizas, que son cultivos de semillas muy pequeñas y que requieren de gran cuidado. Entonces se prefiere entonces cuidar toda esta parte de la siembra, ¿cierto? Y hacerla en un lugar especializado, ¿cierto? Completamente controlado en todos sus aspectos, temperatura, todo se controla, ¿cierto? Y por lo tanto yo estoy obteniendo una plántula perfecta,
por decirlo así, ¿cierto? Todo está dependiendo no más de la calidad de mi semilla en este caso. Pero todo el resto yo lo estoy haciendo en forma artificial. Y obtengo entonces una plántula que después la coloco en suelo, ¿cierto? Y ahí obtengo más adelante mi producto. Y los requerimientos son los mismos, ¿cierto? La única diferencia es que todo yo lo puedo controlar. En el otro caso, estoy a expensas de lo que sucede ahí. También hay otros objetivos en esto. No solamente el objetivo es tener una buena plántula, sino que es también adelantar el cultivo. Yo si tengo que sembrar, no sé, un tomate o lo que sea, ¿cierto? No lo puedo hacer eh, muy cercano al invierno, ¿cierto? Porque me van a pillar las heladas. Entonces estoy mal ahí. Entonces cuando ya me llega una helada y tengo una plántula, se murieron todas las plántulas. Entonces lo que hago mejor es lo cultivo afuera, ¿cierto? Y después, eh, eh, que ya pasaron esa helada, voy y coloco esto, pero ya tengo la planta y ya tengo listo para sembrar. Entonces adelanto el cultivo y aprovecho mucho mejor el clima y el agua. Pero aquí yo también puedo ver, si lo quiero ver ahora independientemente, los efectos. Uno de los efectos importantes de esto es que lamentablemente los que se dedican al trabajo de hacer almácigos, ¿cierto? Trabajan en estas estructuras que se ven ahí, ustedes las pueden ver entre medio de las plántulas, hay unas cositas así como una retícula, esas son unos elementos de plástico, ¿cierto? Que contienen esta tierra. Pero la tierra que se utiliza tiene que ser muy orgánica y lamentablemente importamos tierra desde la Patagonia, desde la zona de las tembladeras, ¿cómo se llama? De donde están estas zonas orgánicas, no me acuerdo cómo se llaman esos suelos. Turberas. Claro, las turberas, perdón, sí, exactamente. Importamos de eso desde allá y estas turberas se están destruyendo por los almácigos de acá de la zona central. Entonces, ahí yo puedo ver, ¿cierto?, este efecto independientemente. Si lo estuviera viendo en el sistema agrícola completo, no lo alcanzo a ver. No alcanzo a ver este problema. Es demasiado específico. Entonces, por eso la importancia de verlo ¿cómo se llama? Por proceso productivo. Ahí yo podría seguir, ¿cierto? Ahí está la cosecha, en fin, no vamos a meternos en esto, pero cada uno de estos procesos, ¿cierto? Tiene entradas y salidas y tiene varias otras salidas no deseadas. De las más importantes salidas no deseadas tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los efectos que se producen sobre el suelo y también sobre el aire, muchas veces. Pero, por ejemplo, en la cosecha, ¿cierto? Toda la entrada de maquinaria, camiones y todo eso genera una compactación enorme en los suelos. Compactación que después se resuelve trayendo más máquinas, ¿cierto? Y haciendo una actividad que es la pasada de un rastrillo que va haciendo una labor de movimientos y soltando la tierra, pero nuevamente es más pasada de máquina, más elementos, en fin, una serie de situaciones que son finalmente impactos sobre el lugar. Por lo demás, esas máquinas también contribuyen mucho, ¿cierto?, a lo que es la huella de carbono y todo eso. La actividad frutícola es también similar, ¿cierto? Nuevamente no vamos a entrar así en detalle, pero digamos que la actividad frutícola, ¿cierto?, parte del vivero. Y el vivero, ¿cierto? Y aquí está uno de los grandes, uno dice, bueno, cuando hablábamos antes, ¿cierto?, de la fruticultura, el gran desarrollo de la fruticultura, ¿cómo se logró? Si uno no es que plante un árbol
¿cómo se llama? Y se empieza a producir manzana o todo eso. O sea, en primer lugar son varios años que hay que esperar. Segundo, ¿cómo sé yo que ese árbol que planté es de buena calidad, ¿cierto? Si resiste a tal cosa, si no resiste a tal otra. ¿Cómo es para la resistencia al agua? ¿Cómo es para la resistencia al exceso de agua, a la falta de agua? Eh, pero además, ¿cómo está este árbol, ¿cierto? Este producto siendo considerado en el mercado en que yo tengo que vender, ¿cierto? Bueno, esto lo hace el viverista. El viverista bueno, hoy día ya hay más conocimiento, pero esto cuando empezó, ¿cierto? ¿Quién iba a empezar a hacer esto? Si esto es un riesgo enorme, ¿cierto? Tú dices, voy a meter un negocio de viverizar árboles y me los van a comprar, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Esto es un negocio demasiado incierto, entonces esto lo hizo el Estado. Y por eso se crearon, cuando veíamos esos grandes planes frutícolas, ¿cierto? A nivel nacional, ¿qué es lo que hicieron esos planes? Bueno, crear los grandes viveros estatales, ¿cierto? Donde se generó todo esto y dio la posibilidad, ¿cierto? Que personas que les interesaba entrar en este negocio entraran. ¿Por qué? Porque tenían una investigación previa atrás, ¿cierto? Que la había hecho también el Estado a través de línea, ¿cierto? Eh, en que le estaba diciendo, mire, usted tiene aquí un árbol que produce tal fruto, que tiene tal mercado, que tiene tal condición de embalado, que soporta tanta helada, que tiene tal condición para la resistencia al frío en el transporte, y todo este paquete se lo entrego a usted porque yo ya lo he investigado. O sea, esto es una acción tremendamente relevante. Sin el viverista no hay inversionista frutícola. Estos no llegaron de Marte. Esto es todo un trabajo enorme que primero es el Estado y que luego ahora lo continúan los privados, ¿cierto? Pues, ahora que ya se sabe que es una cosa segura, entran los privados, ¿cierto? Y colocan plata y trabajan en esto. Pero esto fue un esfuerzo enorme del país, enorme, un esfuerzo gigante del país. Pero nadie agradece al Estado. Seguimos ensuciando el Estado no hace nada, el Estado es una porquería, el Estado es ineficiente, el Estado aquí, el Estado allá. El Estado fue el que creó todo esto. La posibilidad de que tengamos fruticultura hoy día fue un rol del Estado. Y sigue siéndolo, porque el- la, la investigación la sigue haciendo el Estado a través de línea. Bueno, pero implica una serie de pasos, ¿cierto? Selección de variedades, preparación de las semillas, germinación y enraizamiento, que es re complicado, ¿cierto? No es tan fácil por la estructura de la semilla muchas veces compleja, ¿cierto? De los árboles. Eh, Hay que estudiar cómo se hace esto. Los forestales, ahí Gerardo sabe esa parte, ¿cierto? Los forestales tienen todo un laboratorio con respecto a esto para la parte forestal, ¿cierto? Que también es similar, por supuesto. Eh, y aquí surge otra de las grandes desarrollos, ¿cierto?, del conocimiento, que es el trabajo de los injertos. ¿Qué es lo que hacen los injertos? La posibilidad de que yo tenga un patrón que se llama, que es la planta que está debajo, la planta que está agarrada al suelo, ¿cierto? A eso se le llama patrón, ¿cierto? Ese patrón puede ser tremendamente resistente, por ejemplo, a la sequía, ¿cierto? Y arriba yo tengo una planta que por sí sola no sería resistente a la sequía, eh, que produce un cierto producto que a mí me interesa, pero que no es resistente a la sequía o a la helada, qué sé yo. Sin embargo, el patrón sí lo es y le da estas características a la planta. Entonces, me permite a mí tener seguridad en lo que estoy entregándole a la persona que quiere invertir en plantar estos árboles. En fin, este es el trabajo del vivero, ¿cierto? Y aquí, si ustedes lo desmenuzan, ¿cierto?, internamente, esta operación unitaria, ¿cierto?, van a encontrar eh, montones de entradas y de salidas no deseadas que son importantes de verlas por separado para poder
trabajarlas también de la mejor forma en términos del uso adecuado de los recursos. Luego viene la plantación, dice que hay todo un tema, ¿cierto?, de cómo lo hago. No necesariamente debo hacerlo así. Bueno, aquí lo que se hizo, simplemente en la foto que está ahí, donde están esos viejos ahí arriba de un suelo, donde hay una camioneta, lo que se hizo indudablemente es emparejar ese suelo. O sea, ese es un trabajo que en nuestro país es tremendamente riesgoso, con lo delgado que son nuestros suelos, ¿cierto? Hacer una labor de emparejamiento es un efecto enorme, bien complicado. Afortunadamente, esto se hace en los mejores suelos y más profundos, y eso entonces elimina un poco ese problema. Pero cuando está sobre cerros, ¿cierto?, genera muchos problemas. También la plantación tiene una entrada y un objetivo, ¿cierto?, una salida, que es tener un cierto porcentaje de prendimiento adecuado, ¿cierto? Yo espero que de todas las plantas que plante, ¿cierto?, tenga un resultado en términos de cantidad de prendimiento, que se llama, o sea, un cierto porcentaje de plantas vivas al cabo de un año. Ese es mi objetivo, ¿cierto? Y por lo tanto, todo el sistema de plantación tiene que estar pensado bajo ese objetivo y organizado tal como una operación unitaria se organiza. Y bueno, vienen los manejos culturales, en fin. En definitiva, bueno, está la post cosecha y ahí ustedes ven que está, ahí todo, bueno, de ahí para adelante es otro mundo, ¿cierto? A partir de lo que de ahí viene, ¿cierto? Es todo otro proceso industrial, ¿cierto? O sea, más asociado a la industria, con muchas operaciones ahí que están ocurriendo en este caso. Pero, bueno, en la actividad pecuaria algo similar también, ¿cierto? También se habla de ganadería intensiva, ¿cierto? Que tiene que ver con generalmente la lechería, la producción de pollos, en fin, chancho. Y la ganadería extensiva, que fundamentalmente es la pastoril, ¿cierto? A través de animales que pastoreando, no necesariamente todo el tiempo, porque en invierno estos animales se guardan y se les da pasto, y por lo tanto están en un establo. Pero la mayor parte del tiempo pasan en pastoreo. Esa es la ganadería extensiva. Y hay también ganadería de carne, de leche, de pelo, de fibra, en fin. No quiero aburrirlos más en esto, pero la idea de todo de esto que presentamos hoy día con Gerardo era que nos acercáramos, ya que los agrónomos no lo han hecho, los agrónomos no piensan en el tema de la agricultura como operaciones unitarias, ya que ellos no lo han hecho, nosotros tratar de avanzar en eso. Les toca trabajar en el mundo agrícola, de la actividad agropecuaria, ¿cierto? Ser capaces de distinguir estas operaciones. Cuando las distingo las puedo separar, y cuando las separo puedo identificar ahí los elementos que me interesa identificar, ¿cierto? Desde el punto de vista, en este caso, del mejor uso de los recursos y en especial también, por supuesto, de evitar emisiones contaminantes a los sistemas naturales. Pero no intentemos ver la agricultura como un paquete, porque además es muy diversa. Entonces, muchas veces estamos en esta onda de que no la agricultura de tipo industrial, vamos a la agroindustria, a la agroecología, o vamos a la otros sistemas, ¿cómo se llaman? Permacultura. Bueno, hay una serie que se han instalado muchas, ¿cierto? Conceptos sobre esto. En realidad no son paquetes. Es ridículo verlo así. Veámoslo como lo ve un ingeniero, ¿cierto? Un ingeniero, por ejemplo, los ingenieros industriales. Ellos no ven paquetes. Cuando alguien le dice, arma una fábrica de zapatos, no pesca el libro y pone la... No, él tiene que armar esto en base a una serie de criterios que son
distintos en cada fábrica de zapatos. Entonces es importante que ustedes lo puedan ver como operaciones unitarias que les permitan, entonces, de ahí, ¿cierto?, poder distinguir los elementos que son fundamentales para poder reconocer los efectos ambientales que esto está generando y el uso de los recursos que está requiriendo. Por lo tanto, este es el mensaje que queríamos dejar acá. El ser capaces de hacer eso. Ustedes son ingenieros, han estado formados como ingenieros, reconocen estos conceptos y por lo tanto lo pueden hacer. Me hubiese gustado haber tenido un mejor desarrollo de esta idea, ¿cierto? De haberla planteado con operaciones unitarias con nombre y apellido, ¿cierto? Y con cada operación unitaria descrita, ¿cierto? De la forma exacta en que debería ser, pero más bien apuntamos a eso, porque no lo tenemos todavía, y como les digo, no lo podemos sacar de ninguna parte porque extrañamente los agrónomos nunca lo han visto así, sino que ven el paquete completo. Y se trasladan por paquetes, ¿cierto? De un tipo de agricultura, el paquete A, ¿cierto? A otro tipo de agricultura, el paquete B. Viene completo el paquete. El paquete viene hasta con justificación ideológica detrás. Viene todo, ¿cierto? El paquete es completo, como si esto fuese así. No, son operaciones unitarias, sueltas, una distinta de otra. Y yo las armo como quiero. No tengo que empaquetarme. No tengo que hacer esto de una forma precisa porque estoy en el paquete A o en el paquete B. No soy ni agroecológico, ni permacultor, ni agricultor de exportación indolente con la naturaleza. No, soy una persona que está dedicada a hacer producir ciertos recursos, ¿cierto? Y para esto tengo operaciones y procesos unitarios que los puedo disponer de la forma más adecuada para cada ambiente, cada lugar, cada propietario, cada inversionista y cada trabajador, ¿cierto?, que va a estar puesto al servicio de la producción de un determinado producto. Eso, chiquillos. Me mandé el medio discurso, no paré nunca, pero pero es quizá el momento de recibir comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a la clase del profe. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces... Uno no sabe, en este caso no hay pregunta porque están todos durmiendo. No, es la hora, da sueño después del almuerzo, profe, no se preocupe. Profesor, bueno, nada más que agradecer su gran aporte al ramo. El profesor Gerardo se tuvo que ir a vacunar, así que dejó las disculpas del caso y los agradecimientos, obviamente. Así que nada, pues agradecerle por esta gran clase y los chicos y chicas saben que si tienen alguna duda o comentario pueden enviarla al correo y se las podremos hacer llegar después, cuando despierten. Cuando despierten, sí. Hay comentarios, maravilloso, profe, excelente, todo dicen. Muy bien. Ya, pues chiquillos. Ya, profe. Ya, María Fernanda. Te voy a mandar las observaciones hoy día, yo creo, porque voy a casar, parece. Así que ahí van. No se preocupe, profesor. Entonces no hay ningún comentario extra, profe, de parte suya. Yo no sé cómo cerrar las clases, estoy ahí improvisando ahora, la verdad. Sí. Ya, pues. Ya, nos seguiremos viendo. Gracias a todos y a todas por estar y que tengan buena tarde y muchas gracias, profesor, de nuevo por su gran aporte al ramo. Ya, pues. Chao, profe.